absolutamente increíble para todos nosotros. Él lo ha dicho mejor, además ha hecho una definición de la historia que yo no sabía, es antes de que existieran chicas y después, o sea que las cosas se ven de manera distinta cuando hay chicas y cuando no las hay, evidentemente. Si hubiera habido chicas, yo no me hubiera atrevido a poner Perceo. A copiar, claro. O sea y no habríais conocido las bondades y las maravillas de los milagros de Perceo y de lo que es copiar un libro, solo había un ejemplar, copiarlo todo porque había que entregarlo a los 2 o 3 días, me parece leer. O sea, eso lo hubierais perdido. Así que lo siento por las chicas, pero allá vosotras. En cualquier caso, yo creo que vivimos una época, una historia increíble, vivimos una época que no se va a volver a repetir, y no se va a volver a repetir porque los tiempos son distintos. Me dijeron el otro día, prepárate algo, y no les he hecho caso, pero aunque tenía alguna idea, después he estado ahora discutiendo con Luis, con lo cual todo lo que yo tenía previsto no vale para nada. Yo les decía que en aquellos momentos, tanto antes de que existieran chicas como cuando después descubrimos que existen chicas, había un proyecto que queríamos sacar adelante. Sabíamos lo que estábamos haciendo. Es decir, éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. No era improvisado. Sabíamos también que corríamos riesgos, porque Toledo era muy pequeño en aquella época, porque lo que estábamos haciendo era muy novedoso, porque había una especie de espíritu que nos había transmitido Luis a todos los que estábamos allí, que consistía en lo siguiente: primero, que una serie de gente que no tiene derecho a la educación ni a formarse por origen, por estructura, por vivir en el barrio en el que viven, tengan formación. Después, una vez que ya habíamos picado unos cuantos en esa trampa o anzuelo que nos tendió Luis, empezó a decir, bueno, ahora además que empiecen a saber, que empiecen a tener, es decir, a tener educación de calidad. En aquella época no se decía educación de calidad. Y todos los que estábamos en aquel entorno le seguíamos y picábamos el anzuelo que nos tendía Luis. Es verdad, ahora tengo que hacer un paréntesis. Había mucha más gente que no está aquí, y en nombre de todos ellos yo hablo. Me estoy acordando de Pepe Carona, por ejemplo, me estoy acordando de Leandro, o me estoy acordando de Ángel, que algunos seguramente les recordaréis. Bueno, todos esos éramos partícipes del espíritu, aquel que Luis nos había insuflado. Y era, primero, que los que no tienen derecho a estudiar, estudien. Segundo, que una vez que han estudiado empiecen a tener enseñanza de calidad. Y tercero, a ver si somos capaces de que la vida sea, y siempre venía una palabra que decía Luis, que lo había copiado por cierto de Escalón, que sean hombres. Y para ser hombres había que conocer, había que saber, había que tener espíritu crítico. Y había que tratar de saber defenderse. Y eso fue lo que estábamos enseñando a todo el mundo. Que hubiera espíritu crítico, que hubiera instrumentos para poder defenderse frente a lo que iba a venir, que no sabíamos exactamente qué era, pero que sabíamos que no iba a ser nada agradable. Eso fue el trabajo que hicimos. Es decir, que lo que sois hoy, y esta reunión, en el fondo, es el resultado de un proyecto concreto y determinado que una serie de gente nos pusimos a sacar adelante. Esa gente, en el fondo, no estaban bien, eran todos un poco chalados. Estoy mirando a Marina ahora, que evidentemente fue la maestra de la chaladura, la más loca. Bien que costó aceptar que Marina la entendieran en Toledo, porque decía que sabía francés. Y claro, una persona que sabe francés en Toledo de aquella época y que además se va a dar clase al colegio infantil es una rara, cuando menos, si no otras cosas. Un peligro, efectivamente. Pero era gente extraña, éramos gente extraña. Yo también me considero extraño en aquella época, porque dedicarme a dar literatura y lengua, cuando no tenía ni idea de literatura ni de lengua, entre paréntesis, yo leía libros. Eso es mentira. Es lo único. Eso es mentira. Yo leía libros, como ahora,
Ahora también leo libros. No tenía ni idea ni de lengua ni de literatura. No podéis imaginar lo que me costaba preparar las clases, ahora lo digo. En aquella época no lo podía decir, y por eso muchas de las redacciones eran pura venganza hacia vosotros, a los que odiaba profundamente, porque me obligabais a preparar las clases. Entonces yo decía, ¿cómo lo hago? Pues ahora voy a inventar, a ver, algún sistema de tortura fina. De haberlo sabido, pero eso era... a mí me costaba muchísimo preparar aquello. ¿Cómo disimulaba? Te salía fenomenal. No se notaba el odio. Claro, porque me tenía que preparar. Bueno, a mí la verdad es que me gustaba la literatura, pero yo había hecho la carrera de historia. Y a mí realmente lo que me interesaba era la historia. Y además le dije a Luis varias veces, oye, me tienes que dar que sea yo el profesor de historia. Y me dijo, no, es que ya hay otra gente que da historia, tú dedícate a esto, que lo hacen muy bien, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, yo no sabía nada. Y cuando llegó la lingüística estructural, menos. Con lo cual me tuve que dedicar a estudiar mucho más que vosotros. Por eso, ahora lo confieso abiertamente, todo lo que pasasteis era tortura premeditada para vengarme de vosotros y de vosotros. Al margen de eso, que es una parte mentira y casi todo también mentira, vivimos una época buena, vivimos un proyecto fenomenal, sabíamos, repito, lo que pretendíamos, no podíamos imaginar que fuera así, no podíamos imaginar que 30 años después nos volviéramos a juntar y pudiéramos recordar lo que ha recordado Juan Carlos, aquellas historias, porque en el fondo lo que demuestran es que aquel espíritu que en algún momento intentamos inocular sigue presente. Bueno, yo creo que eso es lo más importante de este negocio, es decir, conseguimos el objetivo que nos habíamos marcado, hacer hombres, y de mujeres. Bueno, hombre en genérico, ya si empezamos a hablar de feminismo y de vamos a tener lío. Hacer personas, vale, hacer personas, que era el objetivo de aquel colegio de infantes que nació en La Bellota. Después yo tenía previsto decir, y ya no lo digo, que las cosas cambiaron mucho. Debe de ser cuando conocimos a las mujeres. Todo se vino abajo. Nosotros vivíamos en la Arcadia feliz, éramos gente pura, gente inocente, y nos encontramos con la maldad. La Eva personificada. Y a partir de ahí todo fue distinto. A pesar de todo hicimos otra aventura importante que fue la unión con Milagrosa y con Terciarias. Algo que podéis imaginar lo que suponía. Era tremendo porque íbamos a juntar hombres, chicos y chicas. Y había que estar con el espíritu de esta monja que tenía unos músculos. Y había que estar con mucho cuidado porque, ojo, las que podían. Bueno, a pesar de todo salió la cosa adelante. Y después llegó el siguiente asalto, vamos a por Terciaria, y pudimos con ellas y fuimos a por Terciarias. Y después llegó otro, la última ya, que fue a por el nuevo colegio. Y ahí fue donde, desde mi punto de vista, aunque yo esto no lo tenía que decir porque Luis me ha dicho que no lo diga, bueno, no me lo ha dicho, pero lo hemos discutido y no estamos de acuerdo, el espíritu se quebró, desde mi punto de vista. Bueno, mejor, Luis, una confesión. No se quebró, se cambió, se metamorfoseó, fue otro distinto. Y a partir de ese momento empezó un colegio de infantes que, bueno, se fundamenta en este, se basa en este, pero que yo creo que desde mi punto de vista no tiene nada que ver con este. Digo desde mi punto de vista, y por supuesto puedo estar absolutamente equivocado, porque yo estoy dispuesto a aceptar que me equivoco casi siempre que hablo de educación. Cuando hablo de política, no. Pero cuando hablo de educación, me equivoco siempre. Cuando hablo de política también me equivoco y así me va. Así me ha lucido el pelo. Bueno, es distinto. Posiblemente no podía volverse a repetir aquella misma historia, posiblemente se creció demasiado, posiblemente se hizo un colegio que ya no podía responder a ese modelo que habíamos tenido en la Plaza de la Bellota, posiblemente todo era distinto. A mí, sin embargo, me queda la duda.
el haberlo intentado. Y os juro que todavía me gustaría volverlo a intentar. Es decir, demostrar que es posible que a la gente la literatura, que es un rollo, le termine gustando, por caso. Que a la gente las matemáticas, que son más rollo todavía, le termine gustando. Que a la gente que le guste la física, que es mucho más rollo que la literatura, que las matemáticas, que la filosofía. Bueno, eso fue lo que intentamos conseguir. Y yo creo que eso es posible todavía. Creo que eso es posible. Y habría que intentarlo. Otra cosa es que a mí ya no me toque, ni a nosotros, seguramente a vosotros tampoco, pero el reto está en que lo transmitáis a vuestros hijos. Juntos podemos. Está politizada totalmente. No, yo creo que habría que cambiar los colegios. Que habría que volver a recuperar aquel espíritu de infantes que se componía de muchas cosas. Se componía de ingenuidad, se componía de esfuerzo, se componía de austeridad, se componía de seriedad, se componía de compromiso con la sociedad y se componía de todo lo que le queráis poner. Todo eso eran ingredientes que estaban ahí latentes. Y todo eso, yo ya termino porque no me quiero alargar, solo se debe a una persona, a Luis. Posiblemente nadie le reconocerá los méritos, él dirá que no, pero Luis es el que creó aquel colegio, el que creó aquel espíritu, aquel clérigo que yo había pensado que vivía entre Ispahan y Bosra y que un día decidió crear una madrasa para enseñar a los niños de las familias pobres y tratar de transmitirle las enseñanzas que Alá le había transmitido a aquel clérigo. Bueno, esa es la historia de Luis, solo que ocurrió en Toledo, en la Plaza de la Bellota, y que no tiene nada que ver ni con Ispahan ni con Bosra, pero que en el fondo es exactamente lo mismo, porque al final lo que le ocurrió a aquel clérigo le pudo ocurrir a un rabino que montó una escuela en Jerusalén para enseñar la Biblia a los alumnos y que fueran algún día hombres. A él se le ocurrió para enseñar en lo que él cree que es la religión, pero sobre todo por encima de la religión, lo que nos dijo es: yo apuesto por las personas. Ese es el verdadero origen de este colegio, esta es la razón última por la que estamos aquí, y yo creo que este es el homenaje, que aparte de darle a vosotros, hay que darle al que creó esto y al que nos embarcó en este proyecto, que es Luis García Lujosa. Vamos a ceder la palabra a don Luis para que él diga las últimas palabras de este acto. Pero previamente quiero recordar también, en el recordatorio que antes he hecho de los compañeros que habían muerto, no tenía muy claro uno de los casos, que ahora ya sí me lo han confirmado, que es el de nuestra compañera Rosario Cencerrado, que también ha muerto recientemente. Y bueno, pues que al margen de los que puedan haber desaparecido sin que sepamos, pues que quede también aquí su recuerdo. Y nada, pues le paso la palabra a este señor sacerdote que hay aquí a mi vera para que él diga las últimas palabras. Tiene poco tiempo porque él tiende a enrollarse, como ya sabemos. Ecce homo. Bueno, la verdad es que hablar del colegio Infantes ahora ya no pega. Está todo dicho y muy bien dicho. Y ahora lo que hay que hacer es sencillamente pues fijarse en los hechos. Obras son amores y no buenas razones. Y entonces aquí está la labor del colegio Infantes. Una promoción de tantas como ha habido y seguirá habiendo a lo largo de la historia. Yo me alegro muchísimo de poderme encontrar con vosotros y con vosotras, porque yo llevo mucho tiempo. Yo ya ni me acordaba, fíjate dónde está Paloma, no te he visto antes, y a otras muchas también. Pero yo creo que todo esto une, todo esto recuerda, todo esto hace pensar, todo esto hace un poco reflexionar y profundizar, no en tonterías, sino en algo muy serio. En una temporada de mi vida, allí en aquel colegio, pobre colegio, después fue cambiando, y fue cambiando porque tenían que cambiar las cosas. Allí oí, allí escuché, allí me divertí, allí lloré,
allí me enamoré, etcétera, etcétera. Allí fue una parte de mi vida bastante joven la que me llevó realmente quizá a no hacer caso, quizá a pasarlo bien, pero aquello quedaba. Aquel claustro de profesores tan incondicionales, aquellos que supieron dar el do de pecho, no porque fuesen músicos, sino porque tenían una férrea voluntad, son los que estuvieron allí trabajando y trabajando, no por el dinero, que se ganaba poco. El ministerio poco a poco lo fue solucionando y lo fue mejorando, pero aunque era necesario y es necesario para vivir, sin embargo no era lo primero. Era una ilusión, era una responsabilidad, era un decir, aquí tenemos a estos muchachos y muchachas que no son los que se tienen que formar para el día de mañana, yo era enemigo de todo eso, sino que se están formando para el día de hoy. Siempre un presente. El presente era aquel y ahora es este. Yo puedo decir que se trabajó indeciblemente por esa formación integral, que yo ya no lo quería ni escuchar, me sonaba mal, yo ya no ni lo decía ni lo pronunciaba, pero formación completa. Y vamos a trabajar. Cuando por ejemplo venía Marina y me decía, vamos a ver, vamos a empezar las clases, para un examen enseño o para la vida. Por favor, Marina, para la vida, para la vida. Y tengo que decir que he hecho algún viaje con algún antiguo alumno a Francia. ¡Qué bien! Se me ocurrió preguntarle, oye, ¿dónde has aprendido tú este francés? Pues en las clases de Marina. Y así suma y sigue. No me acuerdo de más, pero sí hay más casos, es decir, no son casos, sino que es una colectividad. Un claustro de profesores que de verdad pretendía no solamente impartir su enseñanza, se marchaban, o su asignatura, se marchaban a casa y ya no me quiero acordar de nada. Seguíamos trabajando, y seguíamos reuniéndonos, y seguíamos llorando, y seguíamos alegrándonos, y seguíamos planteándonos temas y más temas y más temas y más temas, hasta que por fin damos medio con la solución de todos aquellos problemas y aquellos temas que se habían planteado allí. Eran concretos, no era andar por las ramas, no era estar pensando, no, es un problema que se me puede dar, no, es un problema que se me ha dado hoy, y es un problema que se me dará mañana, y es una solución que tenemos que dar entre todos, aunque no seamos médicos. Por eso digo que esta noche ha sido para recordar, me parece muy bien, Juan Carlos, que yo es lo primero que me he acordado cuando me han dicho por ahí que tenía que dirigir unas palabras o cerrar este acto. Acordarte de esos muchachos. Yo sigo sufriendo todavía cuando me entero de todos estos antiguos alumnos y alumnas que van desapareciendo. Es fuerte todavía, fuerte. Quizá porque el amor es más fuerte que la muerte, ¿no? Quizá, no sé por qué será, pero el caso es que a mí me ha gustado que lo tengáis en cuenta, y yo os animo para que así en este silencio tengamos un silencio por ellos, que en este silencio tengamos una reflexión para nosotros, que en este silencio no solamente hagamos memoria, no solamente de los vivos, sino también de los muertos, para que no se quede solamente en un simple recuerdo, sino en un memorial, algo que se repite, algo que estamos todavía pues gustando de aquellas mieles. Con unos pocos años más todo aquello ya lo dejamos, los que estamos aquí, algunos no, pero
no me importó dejarlo por el bien de todos aquellos muchachos que venían, sabiendo que ya eran muchos años y yo ya lo tenía que dejar. Y lo dejé. No me pesa. Y lo que sí me pesaría es si aquello no funcionaba o si no funcionase. Pero yo creo que sigue funcionando y creo que el otro día hablando con el señor cardenal me preguntaba ciertas cosas del colegio, no íntimas, muchísimo menos, ¿no? Y cuando tú estabas se hacía esto, sí. Y cuando tú, sí. Y en el verano también, sí, en el verano también. Era el servicio a la catedral. Sí, todo esto se hacía. Pues que esto haya servido para tomar fuerzas, para animarnos y para decir, adelante, lo que se ha hecho con nosotros se volverá y se está haciendo. Iba a decir con vuestros niños, pero me habéis dicho ya que no tenéis niños, algunos de vosotros, que ya tenéis unos mozos, como dicen en mi pueblo. Pues muy bien, que muchas gracias por este rato tan agradable y que sigamos unidos y educando y formando para el presente, incluyendo todas las facetas de la persona humana. Todas las facetas hay que saber educarlas y formarlas. También intentamos por todos los medios que sacaseis una formación cristiana. Vais a decir, a ver qué vas a decir tú. No, 1000 vidas que tuviese la daría por vosotros como sacerdote, de verdad. Y sigo contento y cada vez más. Yo este año que pensaba que me iban a jubilar, pues me han dicho que no, que adelante, que siga todavía. Pues moriré con las botas puestas. Pero muy interesante el no tratar, como decía Juan Pablo II, de imponer la religión, sino proponer. Y ahí está. Muchas gracias, que sean felices, besos a vuestros niños, los que tengáis niños, y un abrazo a vuestro marido y a vuestros hijos mayores.